que hermano ahí ya lo está conectando. Así que bien, hermanos, hermanas, un cordial saludo, un agrado poder verlos de nuevo, aquí reunidos a través de este medio digital. Esperamos que haya sido un buen día para todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, teniendo salud, teniendo paz y teniendo la esperanza en el Señor, ha sido un excelente día entonces, sin, ¿verdad? Dejar aparte que de repente estamos y enfrentamos más de algún problema, ¿no? Personal. Así que esperamos dentro de todo que si ha habido algún problema lo hayamos podido superar y bueno, orar por aquellos hermanos, como ya lo dijimos antes, que están pasando por estos momentos tan complejos y tan difíciles y que esperamos que el Señor en su gran misericordia los pueda apoyar. Voy a pedir, hermano Mario, por favor, si fuera usted tan amable, nos pudiera guiar en la primera oración para luego dar paso al estudio. Hermano Mario, por favor. Bien, vamos a dirigirnos a Dios en oración, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, nuestro Creador, sustentador, quien pone espíritu en nosotros y nos da vida. Padre, te pedimos, Señor, te suplicamos que nos escuches, que bendigas a nuestros hermanos que traen la enseñanza en este día, que les dé la sabiduría para poder explicarnos y darnos la enseñanza conforme a tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. También ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestros corazones para recibir la palabra y atesorarla, pues, como algo precioso en nuestras vidas. También a los que están en Facebook, Padre, también ayúdalos dándoles sabiduría. Bendícenos a todos nosotros, los que están en Facebook y en esta plataforma, a que podamos salir adelante, seguir firmes en la fe, seguir haciendo tu santa voluntad y que podamos alcanzar la vida eterna, que es nuestra mayor prioridad. Pero asimismo te pedimos que nos bendiga, Señor, en nuestra vida secular, que nos provea de las cosas necesarias en nuestras vidas y nos ayude a resolver los inconvenientes que puedan estar enfrentando cada uno de nosotros. Pedimos por todos los hermanos, Señor, que están en este momento sufriendo, Padre. No los conocemos a todos, pero tú sí los conoces. Tú sabes sus nombres, tú sabes dónde estás. Que los ayudes, Padre, conforme a tus misericordias, que les permita, Padre Santo, seguir firmes, confiando en ti, que puedan pasar la tribulación con firmeza espiritual, pero que también les puedas, Padre, brindar una salida, una solución al problema que están enfrentando. Te pedimos por el hermano David Rodríguez y su familia, su esposa, sus hijos, Señor, para que los ayudes a poder salir bien de toda esta situación, que puedan mejorarse y que así como a ellos también bendigas a todos los que están en dificultad, Padre. Que tu misericordia pues nos alcance siempre, Padre, nos sigas ayudando a perseverar en la fe y gracias te damos en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Muchas gracias también a nuestros amigos y hermanos que están también a través del Facebook, que esperamos que el Señor le pueda bendecir. Bien, tenemos hoy día un estudio, esperamos que sea ¿cómo se llama? De ánimo, de exhortación y de bendición. Nuestro hermano Néstor lo va a empezar a guiar. Vamos a descubrir en lo personal, cuando yo he leído estos textos, quizás lo hayamos leído muchas veces ahí, que se encuentra en el libro de Isaías, pero es un tesoro inagotable de conocimiento, escrito e inspirado por Dios, quizás como 700 años antes inclusive de que llegara Cristo. Ahí hay una revelación tremenda, hermano Néstor, ¿verdad? Y que vamos a tratar de ahondar, a pesar de que el tiempo de presentación es corto. Vamos a darnos cuenta que es maravilloso lo que vamos a empezar a leer y analizar esta tarde, Dios mediante. Hermano Néstor, por favor, tiene que abrir su micrófono para poder escucharlo, no se olvide. Ahí sí. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas ya que nos visitan en esta plataforma de Zoom y también en Facebook. Hemos estado estudiando este texto que vamos a presentar hoy día bien profundamente, de manera que
para mí personalmente ha sido muy, muy edificante. Isaías se escribió, como dijo el hermano Oscar, aproximadamente el 740-45 por ahí, Correcto. antes de Cristo en Judá. Y profetizó y habló de un periodo que estaba viviendo el pueblo de Israel moralmente muy, muy decadente, muy, muy decadente. Entonces, bueno, hay una cosa un texto ahí en el capítulo 9 que seguramente lo citamos siempre, en el versículo 6, y dice, 9:6 de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y luego dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el capítulo 7 y en el verso 14 del mismo libro, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, tenemos 6 nombres que le he dado aquí en el libro de Isaías a este niño que va a nacer. Pero hay algo de lo cual uno tiene que comenzar por ley a estudiar, que es cuando dice, y el principado sobre su hombro. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y qué realmente significaba tener el principado? En esos tiempos, el principado era como el rey, ¿ya? Era como ser el rey. Entonces, pensando en qué significaría tener sobre sus hombros el principado, ser el rey, es decir, ser la autoridad de un reino que tiene características especiales, peculiares, muy sui generis, ¿ya? Entonces, en cuanto, mirando desde el punto de vista de esa categoría de reino, ¿ya? Muy sui generis, muy especial, muy particular. Y pensando en eso, se vino la idea acerca de lo que dice Daniel, capítulo 2 y verso 44, en la visión que tiene Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando ve una imagen en ese sueño, una imagen humana que tiene la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce y los muslos, qué sé yo, de hierro y barro cocido. Entonces, se refleja allí la imagen humana que muestra 4 imperios, 4 reinos que seguramente todos ustedes ya saben, que son el imperio babilónico, que es el imperio medo-persa, que era compuesto de 2 naciones, Media y Persia, por Darío y Ciro, dirigido por Darío y Ciro, ¿ya? Después viene el imperio griego, ¿no es cierto? Y después vendría el imperio romano. Entonces se dice ahí en Daniel 2:44 que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a vuestro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y cuando dice allí, en los días de estos reyes, o sea, de los reyes que están en la imagen, ¿ya? En los días de esos reyes, obviamente cayó en el periodo de Roma, ¿ya? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, o sea, un reino indestructible. Y luego nos vamos a explicar por qué es indestructible. Como si todos los reinos mueren, todos los imperios caen, todos los gobiernos también, en fin, eternamente no hay nada en la tierra. Entonces, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, no va a ser dejado a cualquier pueblo, sino al pueblo de Dios. ¿Ya? Dice que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los que están en la imagen. Pero él permanecerá para siempre. Este reino va a permanecer para siempre. Un reino muy, muy especial, muy particular, difícil de entenderlo por la mente humana, porque todo se termina algún día. Como todo nace, todo muere también. Entonces, por eso dice que será indestructible. ¿No es así, hermano Oscar? Bueno, es interesante cómo Isaías, ¿verdad?, va profetizando esto a este pueblo judío y cómo lo vamos, tenemos hoy día la posibilidad y la bendición de tener el texto escrito en nuestras manos, como para ir dándonos cuenta cómo se enlaza, ¿verdad?, esta profecía después con Daniel.
¿Y por qué es interesante poder profundizar esto, hermanos? Porque precisamente hoy día estamos nosotros en medio y somos parte de este reino, ¿verdad? De Dios que es para siempre, ¿verdad? Que es su iglesia. Fíjate, hermano, Néstor, que en el mismo Isaías, en el capítulo 9, pero en el versículo 7, ¿verdad? Dice y menciona algo también importante, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, dice, hará esto. Es decir, hermanos, estamos nosotros viendo que desde hace 700, más de 700 años antes de que llegara Cristo, ya se estaba profetizando al pueblo de Israel que iba a llegar, ¿verdad? Un rey, un soberano, un príncipe que se iba a hacer cargo de un reino que jamás sería destruido. Y tal y cual como dice el hermano Néstor, es difícil comprenderlo en el contexto de la historia, porque por lo general los reinos humanos en esa historia, en la historia humana, ¿verdad? Caían cada cierto tiempo, ¿verdad? Cayeron imperios, cayeron reyes, cayeron, hablemos, potencias de la época, pero ¿qué significaba, hermano Néstor, hablar de un reino que jamás sería, hablemos, destruido, que sería para siempre? Quizás en la mente de la gente de la época es casi incomprensible, ¿no? ¿Cómo sería este reino? ¿Cómo llegaría este reino? ¿Verdad? Y llegó de la manera más increíble, ¿no es cierto?, que nadie se lo podía imaginar. ¿O no, hermano Néstor? Así es, cuando tú citaste el texto de Daniel 7:14, ¿no? No, Que ese lo dice iba a que, leer ahora, pero léelo nomás, léelo. No, bueno, no, no lo leí. bueno, ya, el 7:9 de Daniel dice, estuve mirando en una visión hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y dice el 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso, digamos, lo repite un reino indestructible, un reino que no tendrá fin, un imperio, pero que, como leíamos en el 2:14, ¿te acuerdas? En el 2:44 dice que no sería dejado a otro pueblo. O sea, no sería un reino entregado en las manos o en los poderes de pueblos paganos, sino del pueblo de Dios, un pueblo santo. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta eso, irlo analizando para abajo, a ver qué es lo que dice realmente, qué es lo que significa. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, no algunos, todos los pueblos le sirvieran. Y en este imperio, en este reino, hay gente de todas las naciones. Esa es la idea, ¿no? Así es, fíjate que interesante, ¿verdad? Que Daniel ya está de alguna otra manera dejando en claro que este reino no debe estar a cargo de otro pueblo, ¿verdad? De un pueblo específico, como podríamos decir al pueblo de Israel, ¿no? Sino que esta situación iba a cambiar completamente, ¿no? Y cuando de ahí nos trasladamos en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo bíblico, al libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 32 y 33, también vemos cómo se entrelaza la historia y cómo se empieza a hacer realidad lo que estaba diciendo Isaías
740 años aproximadamente antes de que llegara Cristo. Dice ahí en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué interesante, hermano, pues yo decía que estábamos descubriendo aquí quizás, ¿verdad? O analizando, ¿verdad? Una revelación histórica tremenda, de la cual mucha gente no se da cuenta, ni se ha dado cuenta hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo que empieza mencionando Isaías por un lado, lo que ratifica Daniel a través, ¿verdad? de su sueño, y luego en Lucas, en el capítulo 1, ¿verdad? Ya Cristo entre nosotros dice, este será grande. ¿Quién? Cristo, ¿no? Y él será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Esa es la iglesia hoy día. Ese es en el reino que nos encontramos. ¿O no, hermano Néstor? Así es, así es. Pensando en todo eso, para ir avanzando en el camino, dice Mateo 3:17, voy a buscar Mateo 3:17 aquí, cuando es el bautismo de Jesús, dice el texto, voy a leer desde el verso 13, ¿ya? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vino al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí es declarado Cristo, el Hijo amado, en el cual Dios se complace, en el cual Dios se agrada. Venimos caminando desde Isaías, Daniel, Lucas, Mateo, y vamos observando cómo se va preparando el camino para que se establezca este reino del cual hablaba Daniel, del cual hablaba también, y este principado del cual habla Isaías. Y ya nos estamos acercando y estamos viendo que ese reinado va a ser la iglesia del Señor, va a ser la iglesia de Cristo, y el rey va a ser Cristo. Entonces, estamos viendo algo que no fue improvisado. Mire, cuando hace unos días un hermano estaba predicando, me parece que el hermano Luis Castaño, ¿ya? Entonces, se hablaba de algunas denominaciones que hablan acerca de un reino premilenial que va a haber antes de que la iglesia sea llevada al cielo. Y hablábamos acerca, y yo he escuchado personalmente y conversaba con algunos amigos testigos de Jehová, que dicen que el reino de Cristo no fue establecido, porque fracasó él. ¿Cómo fracasó? Ellos literalmente dicen que fracasó, porque los judíos no le permitieron establecer el reino en la tierra. Por eso él viene ahora para establecer el reino en la tierra, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos observando cómo se va abriendo el camino y se va señalando cómo será establecido este reino que es indestructible, un reino que no tendrá fin, un reino que tiene la característica de no va a ser dejado a ninguno de los pueblos paganos que tenían, digamos, que estaban en la imagen que había visto Nabucodonosor, sino solamente al pueblo de Dios, al pueblo santo, al Israel, y en este caso al Israel espiritual. ¿No es así? Entonces dice aquí que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien Dios se agrada. Bueno, fíjate, hermano Néstor y hermanos y hermanas, que si nosotros queremos ver este reino con ojos carnales, como se está viendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Con estas doctrinas, hablemos como los testigos de Jehová, jamás van a poder verlo, ¿verdad? Jamás van a poder creer en este reino de Dios, porque el reino tiene como esencia que es espiritual. No lo entendieron los judíos cuando estuvo Cristo acá, y no lo entiende mucha gente hoy día tampoco, porque espera algo que es material.
Y el Señor nunca habló de algo material, sino que está hablando de algo espiritual. Por eso que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de paso, porque nuestra mirada está en los cielos. Allá está, ¿verdad? Nuestra nación, allá está nuestro Padre, allá está nuestra esperanza en los cielos. Por eso que es importante lo que ocurre ahí en Mateo, porque es el Padre que está ratificando, ¿verdad?, a Cristo para escucharlo a Él. Y fíjense que si usted me acompaña al mismo libro de Mateo, capítulo 17, versos 4 y 5, dice ahí, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia, a él dice oíd. Fíjate que esa voz que venía del Padre, que venía de los cielos, de alguna u otra manera está diciendo, no es Moisés, ¿verdad? No es Elías, ¿verdad? Es Cristo. Él es, ¿verdad? El príncipe que hablemos, va a sostener este imperio sobre sus hombros, ¿verdad? Él es el rey, no es otra persona. Por eso que la clarificación es clara y precisa. Y yo no sé, hermano Néstor, cómo podemos tener tanta soltura, por decirlo en palabras coloquiales o diplomáticas, de decir, no, Cristo fracasó, ¿verdad? Es decir, Dios fracasó. Cuando yo leo este texto y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, fíjate que le estamos diciendo a Dios fracasado. Eso es súper grave, ¿verdad? Es una falta tremenda de respeto al Creador, ¿cierto? ¿Podemos entonces creer en un Dios fracasado si fuese así? Bajo ningún punto de vista. Si uno analiza bien, ¿verdad? Lo que ellos manifiestan es casi una herejía, por decirlo así, porque le están diciendo a Dios que es un Dios fracasado, cuando él mismo está dando testimonio y cuando él mismo está ratificando a su hijo en este mundo delante de testigos, como en el caso de Pedro, ¿verdad? Que él es su hijo amado y a él tenemos que oír hasta el día de hoy. Hermano Néstor. Yo creo que no es casi. Es una herejía. Es una herejía. Claro, es una herejía. Claro. Es decir, que Dios fracasó porque ese hijo fue enviado por Dios. Y él es una naturaleza, es Dios. Entonces, es como, no sé cómo lo verán las mujeres que están aquí, las hermanas que están aquí. Si un hijo de ella les levanta la mano y les golpea la cara, ¿cómo lo verían? Horroroso, ¿verdad? Horroroso. Tremendo. Eso es faltarle el respeto a Dios. Faltarle el respeto a Dios y decir que ha fracasado Dios. Al mismo Dios que luego dicen que adoran. Claro. Mire, al mismo Dios que dicen que adoran. Como que ese Dios fracasó. Por eso tienen tanta soltura para torcer las escrituras, cambiar los textos Claro. bíblicos. Claro, cambiar un versículo aquí, otro allá y hacer diferentes versiones de la Biblia. Los testigos de Jehová tienen 3 versiones distintas de la Biblia, porque han ido haciendo cambios en los textos bíblicos para poder conformar la doctrina que ellos quieren entregar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Como tú decías entonces, los judíos, la mentalidad judía era Moisés, Elías o alguno de los profetas, ¿ya? Pero ahora dice, vamos a tener otro más, vamos a tener al Señor. Entonces tenemos 3. No, dice. No tenemos 3. Tenemos 1. Elías, mediador del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, uno de los grandes profetas, pero ahora tenemos a mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y agrega y dice, a él oíd, ya no a Moisés, ya no a Elías, sino a mi hijo amado. Este niño que lleva el principado, a él oíd. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. Hay un texto que está en Mateo, siempre siguiendo la línea de Mateo, en el capítulo 21, a ver si lo tengo aquí, en el capítulo 21 del libro de Mateo y en el verso 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron,
¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, dice el texto allí que los principales sacerdotes y los ancianos, ¿ya? O sea, la gente que estaba a cargo del templo, que estaban gobernando, que estaban manejando todo eso y que se sentían con la autoridad, que eran todos miembros del Sanedrín, ¿no? Se sentían con la autoridad, ¿ya? Y dice, bueno, nosotros no te hemos permitido esto. Tú vienes haciendo milagros, vienes enseñando, estás provocando admiración sobre ti de la gente, estás maravillando a las personas. ¿Qué pasa? ¿De dónde sacaste esa autoridad? Nosotros no te la hemos dado. Nosotros somos autoridad. Entonces, ellos no habían entendido lo que se le había hecho a Pedro, a Juan y Jacob. Ya no a Elías, ya no a Moisés, sino a este. Oíd, Cristo podía haber dicho perfectamente, a mí me la dieron y me la dio mi Padre Celestial. Yo la tengo, pero como ellos quisieron salir jugando, haciendo una jugada como de ajedrez, y dijeron, bueno, sí, le decimos que Juan el Bautista y nos van a complicar la situación. Dice el verso 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero él sabía, Cristo, de dónde tenía esa autoridad, lógico que la sabía, ¿no? Correcto. Lógico que la tenía. Entonces, aquí eh, hay como una disputa de poder que quieren hacer los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, como quitándole la autoridad que tenía Cristo. Pero ¿qué dice Cristo más adelante? No sé. Y fíjate que es interesante porque Cristo le podía haber, hablemos, enrostrado inmediatamente la autoridad a ellos, ¿no? Pero el Señor no se iba a desgastar porque él sabía que esa intervención de estos sacerdotes, ¿verdad?, era maliciosa, ¿no? Los dejó que se enredaran ellos solos. Pero fíjate que Mateo capítulo 28, ¿verdad? En el verso del 18 al 20 sí lo dice, y se lo dice a sus discípulos. Fíjate lo que dice ahí, hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate que ahí, en esos textos, está clarísima, ¿verdad?, la demostración de plena autoridad que tenía Cristo, ¿verdad? No tan solo en esta tierra, sino también en el cielo, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es el Rey. Por eso aquí dice, toda potestad me es dada, dice, en los cielos y la tierra. Y este texto, hermanos, es tan potente hasta el día de hoy que nadie, ¿verdad? De ahí en adelante, nadie hasta el día de hoy se puede arrojar el derecho de ser intermediario en el nombre de Dios, excepto Cristo, ¿verdad? Excepto Cristo. Por tanto, dice, le da una orden a sus discípulos de ir a todas las naciones a bautizar. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Y se refleja con el testimonio de cuando hacen las enramadas, ¿no es cierto? Dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y aquí Cristo está aplicando toda esa autoridad por la cual de repente hasta el día de hoy mucha gente no considera esto o no le ve la importancia. Pero yo creo, hermano Néstor, que cuando uno no ve esto o cuando uno no analiza esto como lo estamos haciendo hoy día, estamos entrando en una encrucijada muy grave, ¿verdad?, muy grave, en la cual no hay ninguna esperanza de salvarse si no consideramos al único rey con toda la autoridad que el Señor, el Padre, le ha dado sobre la tierra y sobre el cielo. Fíjate que esto de
del reino ha sido una cosa permanente en los judíos. Yo me estaba recordando de Juan, en el capítulo 18 y en el verso 36, donde Pilato le pregunta, voy a leer el versículo mejor para no equivocarme, Juan 18, 36, aquí dice, voy a leer desde el 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ahora podemos entender por qué decía Daniel que este reino sería indestructible, que no tendría fin, que sería eterno, porque es un reino de orden espiritual, no es un reino de orden terrenal, no es un reino de orden temporal, no es un reino de orden carnal, sino que es un reino de orden espiritual, de orden celestial y de orden eterno. Por eso, ninguna arma, ni la más poderosa que tienen los seres humanos hoy día, podía alcanzar para destruir ese reino, el reino de Cristo. Él dijo, mi reino no es de este mundo, de esta tierra. Fíjate que me estaba acordando del capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando dice en el verso 6, voy a tomarme el tiempecito para leer esto, porque tiene que ver con lo que piensan los judíos. Dice, el 1:6 de los Hechos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué esperaban los judíos? Tener un reino nuevamente como el de David, ¿o no? Correcto, sí. Un reino como el de Salomón, o como el de Saúl, o como el de alguno de los reyes de Israel, y tener el imperio y tener el poder. Porque ellos esperaban un rey que tuviera el poder militar, un rey que tuviera el poder político, un rey que tuviera el poder económico, como lo tenía Salomón, ¿ya? Para que pudiera enfrentar a los enemigos de Israel, a las naciones que estaban alrededor. Para poder enfrentar, qué sé yo, a los romanos, a los griegos, a los babilonios, a los egipcios, a los filisteos, a cualquiera. Pero no era esa la mente, o sea, el pensamiento que estaba en la mente de Dios en cuanto a establecer un reino de otras características, no de poder militar. Nuestro poder no está en las armas terrenales, sino en las armas que Dios da. Y según dice capítulo 6, verso 10 en adelante, en el Evangelio, las armas que Dios nos da, ¿ya? Están allí. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, allí está. Ese es el reino, esa es la característica muy particular, muy peculiar, muy sui generis, muy especial dentro de los reinos, porque no hay ninguno que se le compare. No hay ninguno. Entonces, cuando dice aquí el texto de Juan 18, 36, dice, mi reino no es de este mundo. No, ustedes se equivocan. Yo no vengo a reinar aquí en la tierra, a territorios humanos y cosas de ese tipo, sino voy a reinar en los corazones de las personas. Ahí está. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, de esta tierra, no. Esa es la diferencia. Entonces, Óscar, el principado sobre su hombro no tiene que ver con un principado de estas características terrenales, ¿ya? Temporales, de estas características carnales, con poderes militares terrenales. No, esto es totalmente distinto, ¿no es así? Sí, por eso mismo, fíjate que Cristo se entregó como un cordero, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no gastó tiempo, hablemos ante Pilato, ni ante ninguna autoridad para defender algo que no tenía sentido, ¿verdad? Y fíjate que si nosotros analizamos la mala aplicación de los textos, yo podría decir, oye, si el reino de Dios es eterno, entonces el mundo va a ser eterno también, el mundo físico, ¿no? El globo terráqueo, esta tierra va a ser eterna.
y habría una profunda contradicción con el libro, hablemos de Pedro, segundo de Pedro capítulo 3, que lo hemos leído muchas veces, en la cual ratifica que este mundo va a ser destruido. ¿Dónde está Sí, entonces el fundamento de una cosa y la otra? ¿Se dan cuenta que hay una contradicción tremenda entre la mente carnal humana, ¿verdad? Versus la mente espiritual de Cristo. Y por esa razón, entonces, el Señor dice que se entrega de una manera, hablemos, como un cordero, ¿verdad? Que fue llevado al matadero. Porque ese era el objetivo de Cristo en este mundo, ¿verdad? Si Él no se sacrificaba en la cruz, en este caso del madero, no derrama su sangre, esto no hubiera podido ser, hablemos, algo efectivo. Él tenía que pasar por ese sacrificio, ¿verdad? Para que su reino pudiera florecer de la manera que ha florecido hasta el día de hoy, ¿no? Y que mucha gente, hablemos, no entiende. Por eso que en Mateo, siguiendo con la línea de Mateo, en el capítulo 16, versículos 18 y 19, un texto que también es muy conocido por ustedes, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí empieza a aparecer el sentido, ¿verdad?, del reino espiritual del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, dice, en los cielos. ¿Está hablando de este mundo? ¿Está hablando de este globo terráqueo físico? Está hablando, ¿verdad?, de un reino de los cielos. Es allá donde está depositado, ¿verdad?, todo por el cual trabajó, planificó, creó nuestro Señor, y que de la cual hoy día nosotros somos privilegiados, si es que nos mantenemos firmes a gozar en un futuro de esas maravillas que se encuentran en los cielos. Hermano Néstor. sí, me llama la atención aquí también porque vuelvo otra vez un poquito atrás. Cuando Sí, dice claro. reino indestructible, que no tendrá fin, que no será dejado a otro pueblo, ¿ya? Porque aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Uh-huh. Perdón, el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, va a ser edificada la iglesia sobre su deidad, su divinidad, dice en su palabra, dice, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Pero más abajo la iglesia es el reino. Y ahora está repitiendo que el reino espiritual, que es la iglesia, no puede ser destruida. Estaba profetizado por Daniel, de que no tendría fin, de que sería eterno, que sería indestructible, que destruiría y desmenuzaría a todos los reinos. ¿Cuáles? Los reinos de orden terrenal, porque este no podría ser tocado. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado, atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Significa que ellos, guiados por el Espíritu Santo, van a permitir y van a prohibir cosas aprobadas por Dios, nada más. No cosas de orden humano a la manera o a la usanza humana, sino guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esto se va, digamos, canalizando de la mejor forma. En el capítulo 5 del verso del libro de Efesios y en el verso 22, cuando ya entramos a hablar de la iglesia, dice el verso 22 y 23, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza, perdón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Él es la cabeza. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que da las órdenes, el que da los mandamientos, el que gobierna, ¿ya? Esa iglesia que es el reino que iba a ser establecido, ¿ya? Y él es el rey. Todos sabemos, y seguramente todos habrán escuchado esta explicación, cuando se dice que el reino de Dios o cualquier reino tiene que ser establecido sobre esto. Primero, tiene que haber un rey. Y ese rey en este caso es Cristo. Segundo, tiene que haber un territorio. Ese territorio es la iglesia. Tercero, tiene que haber súbditos. Esos son los cristianos. Y cuarto, tiene que haber una ley. Y esa es la ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento. Y la iglesia tiene un rey, su cabeza, que es Cristo. La iglesia es el territorio donde Cristo gobierna.
Los cristianos son los súbditos, los que se someten a Cristo, y la ley que tiene la iglesia bíblica, hablando realmente, es la ley de Cristo. Por eso dijo el Señor, dice Pedro, Mateo dice que cuando Pedro estaba muy entusiasmado diciendo, mire, si aquí hacemos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, ¿qué te parece? Espectacular le parecía a él. ¿Qué dijo la voz del Padre? No, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La iglesia no se iba a gobernar con 3 cabezas, sino con una. Y esa era y es Cristo. ¿No es así? Y fíjate que yo me estoy acordando un poco la historia del pueblo judío cuando eligieron tener reyes, ¿no? Y cuando eligieron tener reyes, desplazaron a Dios, porque Él era el Señor. Lo desplazaron. El Señor Claro. los dejó. ¿Quieren tener reyes humanos? Tengan reyes humanos. Y de ahí empezó la verdad, la debacle del pueblo con los reyes. Sabemos, hemos leído muchas historias que pasaron con los reyes. Hablemos David, Salomón, todos, casi todos tuvieron, hablemos, un problema. Pero el pueblo no fue el mismo. Fíjate que hoy día, en pleno siglo XXI, la gente también desplaza al rey. También desplaza al rey, ¿verdad? Y lo reemplaza con imágenes, con doctrinas, con ideas, hablemos, humanas y carnales. Cuando yo voy a Colosenses, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 18 y 19, ¿verdad? Vuelvo a establecer lo que está diciendo el hermano Néstor y lo que está diciendo las Escrituras, en realidad. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él, dice, habitase toda la plenitud. No parte, sino toda la plenitud. Por lo tanto, ¿verdad? La iglesia, tenemos que considerar, ¿verdad? Que siempre digo esto, la iglesia es una monarquía. Estamos dentro de una monarquía cuyo único rey es Cristo. Nosotros somos súbditos, somos ministradores de la gracia, la misericordia y los mandamientos del rey que es Cristo. Por lo tanto, no tenemos ninguna autoridad, ningún hombre tiene ninguna autoridad de cambiar nada de lo que ha estipulado el rey. Por eso que nos llama muchísimo la atención, ¿verdad, hermano Néstor? Que gente tan livianamente llegue y cambie, ¿verdad? Es como cambiar la constitución. O sea, a mí no me gustó la constitución, yo llego, cambio la constitución de un país, la escribo a mi manera y ahora creo en esa. Le pongo el sello mío todavía. No es así. No es así porque cuando yo veo, ¿verdad? Y analizo lo potente que dice el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, me está estipulando claramente que hay límites muy marcados, ¿verdad? En la cual yo me puedo mover y hay otros en la cual no me autoriza el Señor para mover ni siquiera una tilde, en este caso de su ley, ¿verdad? Precisamente ¿por qué? Porque el Padre, porque cuanto agradó, dice al Padre, que en él habitase toda la plenitud. ¿Verdad? Ese es nuestro rey. Precisamente cuando dejamos de escuchar a nuestro rey, lo desplazamos, ¿no? Y repetimos nuevamente la historia que ocurrió en la antigüedad. Sí, el caso de Samuel ahí. Samuel se molestó con el pueblo de Israel y oró a Dios. Y Dios le dijo, déjalos. ¿Quieren soga? Pues les doy soga para su cuello. Y como toda escoba nueva barre bien, al principio, pues bien los dejó, claro, el gobierno de Saúl fue un gobierno bueno al principio, pero Claro. poco a poco, como tú usaste viene esa palabra, la debacle vino. Y comenzó a decaer. Y vino la pobreza, y vino la entrega de las tierras, y vino la esclavitud, y vino un montón de cosas, ¿ya? Vinieron porque desecharon al verdadero rey. Le dice Dios a Samuel, no te han desechado a ti, a mí me han desechado para que yo no reine. Triste, Y ¿no? eso pasa con muchas congregaciones. Sí, pasa con muchas congregaciones. Ha pasado con iglesias de Cristo también, Sí. que han desechado a Dios. Han desechado a Dios como rey, han desechado a Cristo como rey. Entonces, cuando tú estás citando ahí Colosenses, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Todos los que estamos aquí tenemos una cabeza y esa cabeza es la que dirige nuestros movimientos, ahí están nuestros pensamientos, ahí los miembros de nuestro cuerpo van en la dirección que la cabeza determina.
Ujú. Así la iglesia tiene que moverse. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos que movernos en la dirección y tenemos que pensar y tenemos que hacer las cosas que nuestra cabeza nos determina, Ujú. porque está para el bien nuestro. Y esa cabeza es Cristo. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Dice el verso siguiente, dice, Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que él es Dios. O sea, el que está gobernando, el que está reinando, aquel niño que venía y que iba a tener el principado sobre su hombro, no era nada menos que Dios. Ujú. ¿Y cómo la gente se atreve a desechar a Dios? Al mismo que después le ora, le ruega, le pide ayuda porque están enfermos, porque no tienen para comer, porque tienen problemas, rogando. Y luego lo desechan. Entonces yo creo que mirado bajo ese lente, por decirlo de una manera, el principado sobre su hombro no se refiere a otra persona que a Cristo, el gobierno de Cristo sobre su pueblo, el pueblo de Cristo que es la iglesia de Cristo. Según dice Gálatas capítulo 6 y en el verso 16, a ver si lo tengo aquí, dice lo siguiente. A ver, hermanitos. Dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. Y ese Israel de Dios es nada menos que la iglesia. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hablando, estoy leyendo 4:26 del libro de Gálatas. Entonces, es la iglesia, la Jerusalén de arriba, el Israel de Dios, es la iglesia de Cristo. Leí Gálatas 6:16 y también Gálatas 4:26. Entonces, eh, tenemos que considerar esto. El principado sobre su hombro, o sea, la autoridad la tiene. Que los judíos no lo entendieran en ese momento, que otros quisieran quitarles autoridad y todas esas cosas, problema de allá. Pero en estos tiempos, es nuestro tema saber que tenemos a Cristo como Rey, que somos una nación, que el reinado de Cristo no es un reinado para gobernar sobre la tierra, aquí sobre Chile, sobre Argentina, o qué sé yo, cómo se mueva la gente, o las cosas de orden doméstico, sino para reinar en los corazones de las personas. Porque allí está el gobierno de Cristo, en nuestro corazón. Aquí gobierna Cristo. Cuando nosotros abrimos las puertas, perdón, cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, dejamos entrar a Cristo para que reine en nosotros. ¿Quién sale de aquí? Sale el diablo, sale Satanás, porque no pueden reinar los dos juntos. No pueden. Es lo que dice el capítulo en segunda de Tesalonicenses, ¿no? Que no hay comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. No hay comunión. Entonces, o tenemos a Cristo en nuestros corazones reinando, o tenemos a Satanás. Pero en la iglesia de Cristo reina Él, el Señor, porque Él es el Rey, el que tiene el principado sobre su hombro, el que tiene la autoridad. ¿No es así? Fíjate, hermano Néstor, que tengo la leve impresión que, no sé si de manera consciente o inconsciente, cuando las personas dejan a Cristo, especialmente los cristianos, se van del lado de Cristo, lo ven como un Dios pequeñito. No sé si te... Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cuando yo leo aquí, lo leíste tú, Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo no estoy solamente abandonando a Cristo, estoy abandonando a Dios, ¿verdad? Al supremo, hablemos, creador. ¿No? Entonces, de repente nosotros, o yo no sé, tengo la leve impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la leve impresión de que cuando las personas dicen, no, mira que Cristo aquí, Cristo allá, es como que
lo ponen de igual a igual a uno. Es decir, no, mira, sí, es como dejemos al vecino, ¿no? Da lo Oye, mismo. Oscar, ¿será, podría usar la palabra ningunearlo? Absolutamente. Porque ¿qué otra palabra puede caber? O sea, Cristo se entregó, derramó su sangre, estamos viendo en los textos que Él es Rey, es Señor, es Dios, ¿verdad? Y yo no puedo imaginarme que de la noche a la mañana, por alguna razón, justificada o injustificada, lo que sea, yo le diga, ¿verdad?, a mi Rey, a mi Dios, a mi Creador, no sé, aquí no me voy, no quiero estar más contigo. Es algo que es, si uno lo ve desde el punto de vista quizás humano, es triste, inclusive hasta es triste ponerse quizás, ¿verdad?, en la altura, ¿verdad?, de decir, oye, Dios tiene el derecho de escuchar, o Él puede escuchar este tipo de cosas, siendo tan misericordioso, tan bondadoso, tan justo, ¿no es cierto? Y es una situación que de repente no le tomamos el peso. Por eso que yo creo que el tema que estamos de alguna otra manera abordando esta noche es para tomarle el peso. Si usted lo ha hecho, hermano, hermana, la gloria sea para Dios. Pero ¿cómo le podemos tomar el peso? Decir, oye, sentirnos privilegiados, sentirnos, hablemos como esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ese sacerdocio santo. Somos privilegiados y ese privilegio hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que de alguna otra manera como protegerlo, no sé cómo describirlo, pero es algo precioso, es como la joya más preciosa que cada uno le ha entregado, que Valorarlo. la tiene que cuidar, ¿verdad? Hermano Claro. Néstor. Bueno, vamos terminando, hermano. Sí, Eso sí, es la palabra. podemos estar toda la noche hablando de estos Se nos textos. quedan hartos versículos todavía, pero es suficiente por ahora. ¿Ya? Sí. Para que no quedemos solos después en la plataforma. Sí, bueno, mis hermanos, mis hermanas, la idea, como bien dice mi hermano Néstor, es poder de alguna manera empezar a despertar a estos temas que yo sé que los manejan, nosotros sabemos que los manejan muchos de ustedes, pero es despertar y confirmar esto que es tan precioso y que es tan importante, o debería serlo para cada uno de nosotros. Vamos a ir en oración. Gracias, hermano Néstor. Y voy a pedir a mi hermano, hablemos, Luis Castaño, si es posible, hermano, nos puede guiar una oración de cierre para dejar algunos minutos si algún hermano o hermana quiere hacer alguna reflexión o hacer una pregunta. Hermano, por favor, si fuera tan amable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu voluntad. Gracias por tu palabra. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes para que podamos meditar y reflexionar y que esto nos inquiete a que todos volvamos al estudio de tu palabra, a analizar tu santa y hermosa palabra más y más seriamente a cada momento. Padre Santo, te imploramos que bendigas a las personas que en Facebook han escuchado y que los inquietes para que ellos vuelvan a estudiar la palabra de Dios desde un objetivo bíblico y siempre pidiendo la guianza de tu Santo Espíritu. Te adoramos pues y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres el único que realmente sabes quiénes somos y lo que necesitamos. Bendícenos a todos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Luis. Un cariñoso saludo también a la distancia. Hermano Néstor, ¿cómo no han habido visitas, me imagino, en Facebook? Y de ahí voy a pasarle la palabra al hermano Héctor Marfil, que ya levantó una manito digital. Hermano Néstor, por favor. Sí, tuvimos ahí algunos visitantes, como por ejemplo estuvo Vanessa Vega, Carmencita Narváez, María Mendoza, Rosile de Díaz, Emanuel Naal, Arcadio Mañón. Dice Arcadio, hermanos, que Dios los bendiga grandemente en esta lucha contra el pecado. Bueno, eso es lo que hay por hoy día. Saludos, dice Emanuel Naal, que es de allá de México, del sur de México. ¿Ya? Saludos, Dios los bendiga. Saludos para todos ustedes, hermanos, que estaban acá. Ok, estamos muy agradecidos por todas las compañías de los hermanos y amigos que constantemente nos visitan a través del Facebook. Hermano Héctor, adelante, por favor. Bueno, primeramente decirles que estuvo muy edificante la charla y que pues nunca debemos de olvidarnos de las cualidades de nuestro Dios
que Él es 3 veces santo, que no miente, que es omnipotente, que es omnisciente. Y las vemos en Jesucristo. O sea, ¿cómo negar que Jesucristo es Dios mismo si tiene estas mismas cualidades que solamente el Dios altísimo y verdadero tiene? ¿Sí, mi hermano? Voy a tener que cortar porque como estoy laborando y me acaba de entrar una llamada del trabajo, pero No se estuvo muy preocupe. buena la plática. Gracias, mi por hermano. la compañía. Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguna otra opinión, hermanos, hermanas? Somos todos oídos. Hermano, Hermana ¿me María, escucha? ¿cómo está? Sí, Buenas perfecto. noches, ¿cómo Buenas está? noches. Bueno, gracias a Dios me puedo comunicar así. Los quiero felicitar, muy hermoso el estudio, hermano, muy intensivo y excelente. Muchas gracias le doy a los dos, ¿no? Y el Gracias, esfuerzo María. grande que hacen por enseñarnos su palabra, la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanito, bendiciones. Igualmente, Gracias. mi hermana. Muchas gracias a usted Muchas también. Dios la gracias, bendiga. gracias a ustedes por todo el esfuerzo. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro aporte, hermanos? ¿Algo que señalar? Cuando estábamos haciendo este estudio, me acordé mucho del estudio de la serie que hizo el hermano Luis Castaño, ¿no? Cómo estos grupos de repente judaizantes tratan de torcer, ¿verdad? Las escrituras, tratan de alguna otra manera de desacreditar al Señor y la palabra y todo ese tipo de elementos que son tan claros, ¿no? Y desgraciadamente, hermano Luis, hay gente que les cree y que se van para allá, pues, o sea, derechamente abandonan, ¿no es cierto?, al rey y se van derechamente con esas doctrinas medias torcidas, ¿no es cierto?, donde tratan de desacreditar derechamente toda la escritura, ¿no, hermano Luis? Hermano, es que ahí hay un problema de fondo y es de que los judíos creen y todavía creen que Jesús fracasó, Sí, igual que los correcto. testigos de Jehová. Y cuando hablan de que Jesús fracasó, ¿por qué? Es porque los judíos tuvieron que reinventarse cuando se destruyó el templo con lo de las sinagogas. Y a partir de ese momento fue donde empezaron a darle la prioridad a la Torá o a la ley. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que si no le decían a la gente que la Torá era eterna y que la Torá no se había cumplido, y escúchenme muy bien todo lo que les voy a decir, era un problema nacional. El pueblo de Israel iba a desaparecer como nación. Entonces ellos no querían que el pueblo de Israel desapareciera como nación. Y la única manera de hacer permanecer el pueblo de Israel como nación es sujetarse únicamente a la ley. Por eso cuando viene Jesús, ellos no creen en Jesús porque a Pablo ellos lo ven desde un punto de vista como que él fue el que pervirtió la ley. ¿Por qué? Porque Pablo universalizó el mesianismo, digámoslo etimológicamente hablando, porque el verdadero mesianismo, los cristianos son los verdaderos mesiánicos. Y el verdadero mesianismo, ¿por qué? Porque Pablo tenía una visión universal, mientras que los dirigentes tenían una visión local, nacional. Y ese fue el problema más grande. Y por eso es que dicen que Jesús fracasó. Ese fue el punto principal de ellos. Y es todavía. Por eso ellos están peleando sobre el tercer templo que van a edificar. Están esperando que uno de los rabinos, no recuerdo el nombre, pero tienen 3 rabinos en candidatos para que si resucitan, son los candidatos para ser Mesías según ellos. Qué tremendo, ¿eh? Cómo se construye toda una historia sobre las bases básicamente políticas y de poder, porque de espiritual no hay nada ahí, ¿no? Gracias, hermano Luis, gracias por su aporte y su valioso comentario. Hermana Rosa, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí tiene una manita ahí levantada. Puede abrir su micrófono. Hermano, buenas noches. Buenas ¿Sabe noches, que hermana. yo quería, en primer lugar, Francisca, cierra la ventana, felicitarlos por el estudio porque estuvo muy bueno. Y lo otro que yo tengo entendido, hermano, que hasta lo mismo que dijo el hermano recién, yo había levantado la mano ya cuando de que los judíos todavía piensan
o sea, todavía no creen que Jesús es el Mesías y ellos piensan de que se va a levantar un tercer templo. Y dice, yo he escuchado de que esa es una profecía de la venida de Cristo. ¿Es así o no, hermano? Mire, hermanita, yo no le podría decir, no sé si hermano Luis sabrá algo de eso al respecto, pero yo no manejo. Hermano, Sí, para la hermana, sí, sí. la construcción del tercer templo está basada en Ezequiel 38, 39 y 40. ¿Por qué? Porque Ezequiel habla de un templo y según las medidas que habla Ezequiel, no es el templo de Salomón, ni es el templo que se iba a edificar para los años 500, ni es el templo tampoco de Herodes. Entonces ellos dicen que hay que construir un tercer templo, que es el que supuestamente van a construir los judíos ahora, hoy en día. ¿Y por qué? Porque recuerden un concepto muy importante. Al creer ellos que Jesús es el Mesías, ellos no pueden aceptar que Jesús es Dios. Ese es el punto principal de ellos. Se aceptan que Jesús es el Mesías, pero no pueden aceptar que es Dios. Y el punto de Pablo es precisamente ese. Es que Jesús no solamente era el representante legal y jurídico de Israel, sino el representante legítimo, el hijo único de Dios. Así el es. representante de Dios en la tierra. Correcto. Y ese es el punto principal de ellos. Y esto les duele, pero hasta lo más profundo de su ser. Gracias, mi hermano Luis, nuevamente. No sé si habrá quedado claro, hermana Rosa. Hermano, qué pena que el pueblo que Dios eligió nunca haya aceptado que Cristo es el Mesías, el enviado del Señor. Qué terrible, qué gente más dura de servir. Yo sé que me impacta eso, que Dios los ayudó tanto, los sacó, los cuidó y todo, y ellos hasta el día de hoy niegan rotundamente que Jesucristo es Dios. Así es, mi hermana, y no tan solo los judíos, ¿no? Mucha gente también lo hace, que no son judíos. Islámicos también. Exactamente. Bien, mi hermana, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Hermano Waldo, adelante. No podía faltar el Waldo. Pero por supuesto, está esperando la nota, un 15 por lo menos. Se equivocó porque era 14:30.